Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 11 de Primera de Samuel. Así es que bienvenidos. Vamos a estar viendo cómo el enemigo acecha al pueblo de Israel y cómo Dios empodera a un hombre para que pueda librar al pueblo de Dios. Así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio que tenemos de leer tu palabra, de estudiar tu palabra. Señor, pedimos que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de entendimiento, Padre, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Como les decía, vamos a estar estudiando el capítulo número 11 de 1 Samuel. En el capítulo número 10 vimos cómo Samuel le profetizaba a Saúl ciertas cosas que le iban a pasar en el camino. Nos acordamos que Saúl no era un hombre que tenía mucho conocimiento de Dios ni de Samuel. Así es que para que él crea que su llamado es de Dios, Samuel le profetiza varios pasos que le iban a acontecer en el transcurso de su camino, de donde estaba con Samuel hasta su casa. También vimos que lo presentaron al pueblo como el rey de Israel, en lo cual la mayoría lo aceptó y dijo: viva el rey. Acordémonos que era un hombre muy alto, muy guapo, muy bien formado. Así es que el pueblo lo acepta con agrado, pero siempre hay unos cuantos que no son así. Así es que decía en el versículo 27, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron a poco. Pero en ese momento Saúl se comportó en realidad muy sereno, no se dejó mover por las críticas de esta gente y continuó su camino, se fue para su casa, dice la palabra. Así es que ahora en el capítulo 11 vamos a ver, el título dice: Saúl derrota a los amonitas. Y empieza así. Después dice: subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Vamos a empezar por quién era Naas. Naas amonita venía de uno de los hijos de Lot, del segundo hijo de Lot con una de sus hijas, que se llamaba Ben-Amí, y de esa descendencia había venido Naas. Y Naas significa serpiente. Y entonces dice que acampó contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad era un pueblo de Israel. Y cuando dice que acamparon alrededor o que acamparon contra Jabes de Galaad, esto significaba que la sitiaban, que la rodeaban, que cerraban todas las salidas de este pueblo, en los cuales ellos estaban checando quién entraba o cuáles eran los movimientos o qué eran lo que ellos hacían para ellos poder entrar y atacarlo. Así es que cuando dicen acamparon, ellos hacían sus tiendas de campaña alrededor y no dejaban salir a nadie hasta que la gente o se rendía o luchaba a costa de su vida, el hecho de quitarlos de ahí. Y entonces dice que dijeron: estos de Jabes vinieron y hablaron con Naas al ver lo que estaba acampando alrededor de ellos y le dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Mire, este era pueblo de Dios y esos no eran pueblos de Dios, y entonces ellos están pidiéndole que hagan alianza con ellos. Miren, Dios, una de las cosas que Dios dijo es que no se aliaran con nadie, con ninguna de esas naciones, porque esas naciones eran pecaminosas y Dios no quería que su pueblo se juntara con esta gente. Pero estos vienen y le piden alianza y te serviremos, le dice. Ellos estaban en un momento, acordémonos que estamos pasando en la transición de jueces a reyes, y están en un momento que, no tienen quien los defenda. Además, este pueblo de Jabes de Galaad era uno que en una ocasión no se había unido al pueblo y a lo mejor habían quedado separados desde entonces, por lo cual ellos no creían que alguien los pudiera ayudar. Y antes de buscar ayuda con el pueblo de Dios, prefieren ir y buscar ayuda con el enemigo, con Naas, diciéndole: haz alianza con nosotros y te serviremos. Como les digo, estos de Jabes de Galaad
en Jueces capítulo 19 hay una historia de un levita y su concubina, donde los cuales los benjaminitas cometieron una atrocidad con la concubina de este hombre. La deshonraron durante toda la noche y la muchacha murió. Así es que este levita la corta en pedazos y la manda a todas las tribus de Israel, y todas las tribus de Israel se vienen contra Benjamín. Es por eso que también Benjamín era una de las tribus más pequeñas, porque todo Israel se vino en contra de ellos. Pero estos de Jabes de Galaad fueron los únicos que no fueron a esa batalla, que no se unieron. Dice la palabra ya en esos 3 capítulos, 19, 20, 21, que todo Israel se unió como un solo hombre para venir en contra de los benjaminitas, y hicieron un juramento que el que no fuera a la batalla, que lo iban a eliminar. Y estos de Jabes de Galaad no fueron a esa batalla, por los cuales después de ellos mismos tomaron 4 mujeres vírgenes para los 600 hombres que quedaron de los benjaminitas, una vez que ellos se arrepintieron de eliminar por completo esta tribu. Así es que ellos están en un punto que a lo mejor han de decir quién nos va a ayudar. Nosotros, cuando ellos necesitaron ayuda, no les fuimos a ayudar, no los apoyamos, y ahora pues están ellos en esta situación que los tienen rodeados, han acampado alrededor de ellos, y ellos piensan que la única solución es rendirse ante el enemigo. Haz alianza, dice, con nosotros y te serviremos. Mire, el enemigo siempre nos va a estar rodeando. A veces decimos no, que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, pero es todo lo contrario. Todas estas historias de que vivió el pueblo de Israel, miren, son las mismas batallas espirituales que nosotros vivimos en estos tiempos. Y ahora en estos tiempos nuestro enemigo es Satanás, ¿no? Y fíjense que él siempre vive rodeándonos, siempre vive buscándonos, viéndonos cómo hacernos caer, cómo hacernos resbalar, cómo hacernos pecar. Y así estaba Naas rodeando a estos de Jabes, tratándolo de destruir, porque eso es lo que es el enemigo. El enemigo no quiere nada bueno para usted. El enemigo lo que quiere es destruir, y siempre está persiguiéndonos, siempre está rodeándonos. Cuando nos descuidamos, podemos llegar a las consecuencias de querer hacer alianza con el enemigo, pensando que de esa manera es de la única manera que podemos sobrevivir, cuando sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso, el cual nunca nos deja solos. Pero a veces se nos olvida clamar a Dios, y nos sometemos a las acechanzas del enemigo, porque nos está acosando, porque nos está provocando. Terminamos haciendo asociación con él, lo cual es muy peligroso. Miren lo que dice el 2. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros. O sea, los de Jabes vienen a pedirle alianza y le dicen que les van a servir. O sea, ustedes van a ser los jefes y nosotros vamos a ser los siervos. Pero todavía el enemigo, Naas, le dice: ok, los recibo, pero con una condición, dice. Y la condición es que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Ok, ustedes quieren servirnos, ustedes quieren que nosotros les perdonemos la vida. Ok, les pongo esta condición, que todos se saquen, dice, el ojo derecho. En ese tiempo la gente luchaba no con espada y andaban un escudo. La mayoría eran derechos, o sea que la espada era en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. Pues al quitarse el ojo derecho y se tapaban el ojo izquierdo, quedaban imposibilitados para la batalla. Y eso es lo que el enemigo quiere: inutilizarnos, quiere tenernos debilitados, quiere quitarnos nuestras fuerzas, quiere quitarnos nuestras habilidades para poder tenernos él bajo su gobierno, para que nosotros no podamos volver a defendernos por nosotros solos. Eso es lo que quería este hombre, quitándole el ojo. O sea, no era el simplemente hecho de quitarles el ojo, sino que era dejarlos inútil, para que en las próximas guerras esta gente no pudiera pelear, no pudiera batallar contra él, ni se pudiera unir a ningún ejército al quitarles el ojo. Dice el 3. Entonces, dice, los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti.
Dice el 4, llegando, dice, los mensajeros a Gabaa de Saúl, dice, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ok, los ancianos toman una decisión prudente. Ok, no nos vamos a someter de una vez, vamos a consultar, vamos a confirmar. Lo malo es de que este pueblo no buscaba consultar con Dios, buscaba la ayuda del hombre, buscaba la ayuda de los humanos, pero no la ayuda de Dios, porque si ellos buscaran la ayuda de Dios, Dios podía librarlos, pero ellos se han olvidado de que Dios existe, se han olvidado de que Dios los liberta, y entonces van y mandan, dice, a buscar ayuda para ver si alguien les podía ayudar. Como les digo, ellos eran uno de los que no habían ido a ayudar en esta batalla en contra de los benjaminitas, y entonces ahora pues están ellos viendo a ver si alguien tiene misericordia de ellos y se apiada de ellos y los ayuda. Así es que dice que llegaron los mensajeros hasta Gabaa de Saúl, que era la ciudad donde vivía Saúl, y dijeron estas palabras en oído del pueblo. Y mire, y todo el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Alzó su voz y lloró. Pero nadie se atrevía a decir, nosotros te vamos a ir a defender, nosotros vamos a ir a luchar. Era un pueblo que en realidad ya estaba amedrentado por los enemigos alrededor y no tenían valor de someterse a nadie, a pelear, a batallar. Porque pues ellos los tenían dominados en cierta manera, pero los tenían dominados por el simple hecho de que ellos habían abandonado a Dios y Dios los había dejado en manos de los que estaban a sus alrededores. Dice el 5, y he aquí que Saúl venía, dice, del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Le contaron, dice, las palabras de los hombres de Jabes. Y entonces vemos a un Saúl, miren, ya lo habían coronado, ya lo habían elegido rey, ya le habían dicho que iba a ser el rey, pero como estamos en una transición, ¿no?, de jueces a reyes, y no hay como un protocolo que hay que seguir para ser rey, qué es lo que tenía que hacer el rey. Entonces el rey Saúl, una vez que Samuel lo presenta, se fue para su casa a seguir su vida común y corriente, porque dice que venía del campo tras los bueyes. Al hombre que habían ungido para rey estaba allá tras los bueyes, haciendo su vida común y corriente. Como les digo, es un nuevo paso, algo que nunca antes lo habían hecho, no sabían ni cómo comportarse, ni cómo se tenía que comportar un rey. Así es que pues él siguió su rutina. Y dice que le contaron todo lo que estaba pasando. Porque él pregunta, ¿por qué llora el pueblo? O sea, al venir él escucha el escándalo y él ahora se interesa, pero también acordémonos que ya Dios le había cambiado el espíritu a él. Ahora se interesa por qué llora el pueblo. Porque tal vez en otras ocasiones nosotros cuando vemos a alguien sufriendo, o cuando alguien está padeciendo y lo ignoramos, pasamos de alto, pasamos de lejos y decimos, no, yo no me meto en problemas, no, yo pues ni le voy a poder ayudar, ¿para qué me meto en eso? Y a veces nos hacemos a un lado, pero cuando Dios ya ha tocado nuestro corazón y cuando Dios ha transformado nuestras vidas, entonces el problema de otros se nos vuelve problema de nosotros también, donde nosotros tratamos de ayudar lo más que podemos. Así es que ahora Saúl, ya transformado por el Espíritu de Dios, como dijo que el Espíritu de Dios había venido a él, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan que hasta estaba profetizando? O sea, ahora ya no está insensible a las cosas que pasan a su alrededor, y al oír al pueblo llorando, pregunta qué es lo que pasa. Y dice el 6, al oír Saúl estas palabras, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él, dice, se encendió en ira en gran manera. Miren, otra investidura del Espíritu de Dios sobre Saúl, porque dice que al oír Saúl estas palabras, o sea, al escuchar él el problema de los de Jabes, acordémonos que Saúl era benjaminita, y estos de Jabes no subieron en contra de Saúl, no subieron en contra del pueblo de Saúl, fueron los únicos que no subieron en contra de él. Entonces, pero apartando ese parentesco, esa situación en la que ellos no habían luchado en contra, Saúl dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Miren, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, no vamos a ser iguales. Como les digo, no tenemos que esperar a cambiar nosotros mismos, transformarnos, porque va a ser imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios nos cambia, nos transforma, nos volvemos de débiles a fuertes, de cobardes a valientes. Y ahora dice que
vino el espíritu sobre Saúl, dice, y él se encendió en ira en gran manera. En muchas partes de la Biblia dice, no os airéis, pero también dice, airaos, pero no pequéis. Esta ira que estaba teniendo Saúl no era, personal, o por orgullo, o porque algo le habían hecho a él. Esta ira que estaba teniendo era porque estaban atacando al pueblo de Dios. Así es que Dios lo empodera, porque dice que vino sobre él con poder. Acordémonos que en el capítulo anterior, cuando lo iban a mencionar, cuando lo iban a nombrar a Saúl, Saúl se había quedado escondido, en lo cual dijimos que qué rey tan valoroso o tan valiente el que se habían buscado, que sin ni siquiera tener la vida en peligro estaba escondido, porque no estaba empoderado. Pero ahora dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y ahora sí iba a tomar la decisión de ir y defender a este pueblo. Dice el 7, y tomando un par de bueyes, dice, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes que no salieron en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, dice, y salieron como un solo hombre. Saúl vuelve a imitar de alguna manera lo que había hecho el levita allá del capítulo 19 y 20 que les estaba hablando de la concubina, donde él cortó en trozos a la muchacha y la mandó por todas las tribus diciendo que habían cometido semejante abominación los benjaminitas. Ahora Saúl hace lo mismo con sus bueyes, los parte, dice, y los manda por todas las tribus, y les manda, una amenaza, una advertencia. El que no vaya en pos de mí y en pos de Samuel, así se le va a hacer a sus bueyes. Pero dice también que el temor de Jehová cayó sobre todo el pueblo. Dios es el que los hace unánimes. Dios es el que hace que todos tengamos un mismo enfoque para ayudar, una misma mirada. Así es que manda los bueyes, los pedazos de bueyes a todas las tribus. Y entonces dice el 8, y los contó en Bezec, dice, una vez que todo el pueblo salieron como un solo hombre. Miren, eso mismo dice la palabra allá en el versículo de Jueces. Y le estoy simultando estas historias porque tienen bastante parecido, que todo el pueblo sale unánime a luchar como dice, en pos de una misma causa. También la similitud en que aquel corta a la mujer y la manda a las 12 tribus, y corta a los bueyes y los manda por todo el pueblo. Y ahora dice que vienen unidos en un solo hombre. Y eso solamente lo hace el Señor, esto solamente lo hace el Espíritu de Dios, que las personas teniendo diferente cultura, diferente nacionalidad, diferentes formas de pensar, que podamos venir a tener un mismo sentido, un mismo amor por el pueblo, un mismo amor por las almas. Eso solamente lo hace Dios. Porque en otros tiempos puede hacer que estemos distraídos, que no nos importe, que no nos querramos meter en problemas, que no nos querramos meter en líos. Preferimos estar nosotros en paz y todo está bien con nosotros. Preferimos quedarnos así y no estarnos metiendo en líos. ¿Qué nos interesa a nosotros si esa persona es salva o no? Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, es importante para nosotros que estas personas también procedan al arrepentimiento. Es importante también para nosotros que sean salvos. Empezamos a tener ese amor de Cristo en nosotros para las almas. Y es por eso que vivimos diciéndole a la gente, Cristo te ama. Y es por eso que tratamos de que la gente conozca a Cristo y que venga a los pies de Cristo. Porque sabemos a través de la palabra lo que depara para aquel que no tenga a Cristo en su vida. Y no queremos que nadie vaya a ese sufrimiento. Así es que ahora dice que el pueblo viene como uno solo. Y entonces dice en el 8 que los contó en Bezec, dice, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. 330,000 hombres juntos, 30,000 de Judá y 300,000 de todas las otras tribus de Israel. Y dice el 9, y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana, dice, al calentar el sol, seréis librados.
Y vinieron, dice, los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes de Galaad y se alegraron. Qué alegría para los de Jabes saber que ahora no están solos, que ahora viene un ejército de 330,000 hombres. Y como les digo, esta gente pone su mirada en el hombre, aunque así sea Dios el que está haciendo la salvación, porque fue el Espíritu de Dios el que puso poder sobre Saúl, fue el Espíritu de Dios que puso el temor sobre el pueblo, pero la gente no ve eso, la gente solamente ve la multitud, la gente que viene y le da el honor a la gente y le da la honra a la gente y se olvida de quién es el que está detrás obrando para que esta gente tenga valor y vaya a la lucha y que vaya y los defienda. Así es que los manda y les dice, vayan a decirles y díganles que mañana al calentar el sol seréis librados. No, o sea, hay una seguridad en las palabras de Saúl en este momento que dice, vas a ser librado. O sea, no dice, vamos a ir a tratar. Vas a ser librado. Mire, cuando nosotros vamos a una batalla espiritual, no tenemos que ir pensando, por si acaso, o si en caso el Señor me ayuda. No, tenemos que ir afirmativos, positivos, que el Señor va a estar con nosotros y que el Señor nos va a dar la victoria en cualquiera de las batallas que tengamos que afrontar. Porque si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que dice que fueron y se alejaron los de Jabes. Dice el 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos, dice, a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Fíjense, estos hombres fueron inteligentes. No le dijeron, vienen ayuda, porque entonces estos enemigos se hubieran preparado. Le dicen, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Tampoco les están mintiendo, porque es cierto, mañana van a salir con ellos y los de Naz van a poder hacer con ellos lo que bien le parezca a ellos o lo que ellos les permitan hacer, pero no les están dando sus estrategias, porque entonces iban a encontrar a un pueblo preparado, mas sin embargo lo van a hallar un pueblo distraído, porque estos dan por asentado de que esta gente se va a entregar, pues ellos mismos se habían ofrecido en hacer alianza con ellos, en venir a ser sus siervos. Así es que dice en el 11, aconteció que al siguiente día dispuso Saúl al pueblo, dice, en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron, dice, a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera, dice, que no quedaron 2 de ellos juntos. Vemos a un Saúl que antes era temeroso, que antes era miedoso, que antes no sabía nada de guerra ni de batalla, pero ahora está armando estrategias para ir y enfrentar al enemigo. No necesitamos estar preparados para que el Señor nos utilice. Muchas veces decimos nosotros, no, yo no puedo hablar, o yo no soy bueno con las palabras, o yo no tengo memoria, o a veces decimos, no, es que yo no soy amigable, o a veces decimos, es que a mí me da pena hablar, o que yo no puedo oír, o que yo no puedo hacer. Miren, nos ponemos tantas limitaciones humanas nosotros mismos, y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, que Él puede hacer maravillas con nosotros. Fíjense lo que está haciendo con este Saúl, un hombre que al principio tenía que ser mandado por su papá, qué hacer, cómo hacerlo, y hasta se preocupaba porque el papá no le tenía tanta confianza para dejarlo ir solo, ya que decía que podía estar preocupado. Ahora estamos viendo a un hombre transformado. ¿Y quién lo transformó? El Dios Todopoderoso. Él lo transformó y ahora es un hombre militar, un hombre guerrero con estrategias. Así es que dice que armó 3 compañías y entraron, dice, en medio del campamento a la vigilia de la mañana. No esperaron a que saliera el sol tampoco, sino que se dieron prisa de pronto antes de que saliera el sol, y dice que batallaron con ellos hasta que calentó el sol. Pero fue tan fuerte la batalla y la destrucción que les hicieron, que dice que no quedaron 2 de ellos juntos, no quedaron 2 de los amonitas juntos. Los dispersaron completamente. Fue una victoria a totalidad que Dios les dio. Dice el 12. El pueblo entonces dijo a Samuel,
¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres, dice, y los mataremos. Estos hombres están hablando de los perversos que nos dijo en el versículo 27, que habían tenido de menos a Saúl, que habían despreciado a Saúl. Y entonces ahora este pueblo, al ver que dirigidos por Saúl habían obtenido esta gran victoria, entonces dicen ahora, ¿quiénes son esos del pueblo que dijeron esto? Que ha de reinar Saúl sobre nosotros. Como les digo, menospreciaron a Saúl y le dice, danos esos hombres y los mataremos. Hay un remanente de pueblo que está pensando en tomar venganza de aquellos que lo despreciaron. Pero miren lo que dice el 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y es bien grande de Saúl esta decisión. Dice, no morirá hoy ninguno. Y imagínense la batalla, o sea, una batalla con espadas, con armas, es una batalla de vida o muerte. O sea, uno de los dos tiene que morir, porque no es que te van a perdonar la vida cuando ya estés medio golpeado, es de vida o muerte. Saúl entendía lo importante que había sido esta batalla, lo fuerte que había sido esta batalla, y que no había sido lograda por ellos mismos, sino que había sido Dios el que los había dado esta victoria. Así es que dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y él reconoce que fue Dios el que le dio la salvación. Él reconoce que es Jehová el que les ha dado la gran salvación. Y dice el 14, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Ahora que ya han tenido esta victoria, que ya han visto que Saúl es capaz, le dice, vengan, vamos, para que renovemos ahí el reino. O sea, para que quede por sentado que este va a ser el rey. Porque tal vez hasta también Samuel tenía dudas de que si Saúl iba a poder gobernar o no. Y nadie puede gobernar si no es con la ayuda de Dios sobre ellos. Este Saúl no hubiera podido hacer nada si Dios no hubiera estado con él, pero Dios estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con él, empoderándolo, y por eso Saúl había podido obtener esta victoria. Pero los lleva Samuel a Gilgal para que renueven, dice ahí, el reino. Y dice el 15, y fue todo el pueblo a Gilgal, dice, y invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y se sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho, dice, allí Saúl y todos los de Israel. Ahorita en este momento dice que embisten a Saúl, o sea, ahora sí, a lo mejor le ponen sus vestiduras de rey, lo coronan rey, y están ahí, lo presentan delante de Jehová y hacen ofrendas a Dios. Pero dice, y se alegraron mucho Saúl y todo el pueblo. Estaban alegres, estaban felices. Oh, la elección que tomamos fue buena de pedir rey. La decisión que tomamos de pedir rey fue buena. Según ellos piensan que eso fue lo más correcto. Y piensan que es este rey el que los ha libertado. Se les olvida quién está detrás de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos y dándonos la fuerza. Así es que el pueblo dice que está gozoso, felices y contentos porque Saúl los liberó de esta batalla. Pero Saúl en este capítulo, él reconoce que no fue por sus fuerzas, él reconoce que fue Dios el que los libertó. Así es que no tengamos temor de servirle a Dios, no tengamos temor de ponernos en la brecha, porque Dios es el que nos va a equipar, Dios es el que nos va a transformar y nos va a hacer unas nuevas personas. Aunque nosotros no sepamos nada, aunque nosotros no seamos nada, Dios nos va a transformar. Miren lo que dice Ezequiel 36:26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios es el que hace la transformación. Dios es el que hace la diferencia en nuestra vida. Nosotros solos no podemos. Es Dios transformando nuestras vidas y llevándonos a otro nivel, donde ahora ya no estamos pensando en nosotros mismos, sino que ahora pensamos en todo. Pensamos en la familia de Dios. Pensamos aún en aquellos
que no son hijos de Dios, aquellos que solamente son criaturas de Dios, pensamos en ellos y oramos por ellos para que Dios tenga misericordia y los rescate también. Así es que tengamos cuidado con las acechanzas del enemigo. El enemigo siempre va a estar rodeándonos para sonsacarnos, siempre va a estar rodeándonos para quitarnos nuestras habilidades, como Naas quería quitarles el ojo derecho al pueblo de Israel. Tengamos cuidado. No caigamos en las trampas del enemigo. Acordémonos que tenemos a un Dios todopoderoso que vela por nosotros y que no estamos solos, porque Él ha dicho que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Así es que tengamos esa seguridad, tengamos esa certeza de que Dios está siempre con nosotros. Y Dios va a buscar personas que nos ayuden, como hizo en este caso preparando a Saúl, acomodando a Saúl para que sea él. Nosotros somos instrumentos de Dios. Así como Dios está utilizando a Saúl en este momento, así también Dios nos puede utilizar a nosotros para traer salvación a otro que no conozca de Cristo, al hablarle de Cristo, al decirle Cristo te ama, o al invitarlo a la iglesia, o llevarle alguna lectura. Mire, de cualquier manera podemos ser ese vaso, esa boca, esos labios, esas manos, esos pies que Dios necesita para que alguien venga a sus pies. Así es que no se sienta menos. Para Dios todos somos iguales y Dios nos prepara según sean sus propósitos en nuestra vida. Él es el que nos va a preparar. Él es el que nos va a dirigir a dónde es que nos quiere llevar. No se sienta usted que no puede hacer nada, no se sienta que no puede hablar, porque Dios le va a poner las palabras que usted tenga que decir en el momento indicado. Si no, acordémonos de Moisés. Moisés le dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no quiero oír. Y después sabemos que gran profeta fue cuidando de este pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Cómo Dios lo utilizó de gran manera a este hombre, que era tartamudo, dirigiendo a una población de 2 millones de gente quizás, porque eran muchos los que iban, y esto nunca contaban a los niños ni a las mujeres, sino que solo a los hombres. Así es que pongámonos en las manos de Dios, que Él es el que va a obrar en nuestras vidas, no nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. Así es que esto es todo. Vamos a orar para despedirnos y los espero para la próxima. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Por esta escritura, Padre, donde podemos, Señor, asemejar el tiempo en el que estaban viviendo esta gente con lo que vivimos nosotras ahora. El enemigo acechándonos siempre para sacarnos de los caminos de Dios, siempre para hacernos caer, siempre para inutilizarnos, Padre Santo, a través de quitarnos nuestros dones espirituales, a través de quitarnos tu espíritu que está en nosotros, Señor, a través de provocándonos a pecar en contra tuya, provocándonos a dejarte, Señor. Ayúdanos y fortalécenos cada día, Padre Santo, para que estemos fuertes, Padre Santo, a la hora que el enemigo quiera atacarnos, Señor. Nosotros tengamos la valentía de decirle no, porque más fuerte es el que está con nosotros que ustedes. Así es que en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria para los hijos de Dios. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar esta clase. Espero que les sirva de inspiración a seguir adelante, a no decaer. A veces la situación se torna difícil, pero Dios está con nosotros en cada instante. Amén. Dios les bendiga.